Maranatá, Padre Omar, y a toda su audiencia. Desde Calama, Chile, agradezco su invitación para hablar en estos momentos tan especiales de la Iglesia. Un saludo, Maranatá, para todos, de aquel que es, que vino y que viene. Es un cónclave muy especial y por las características que hay, es complicada la situación de este cónclave. Y vamos en el transcurso de las otras preguntas, contestar con los fundamentos que como Auxilio Vida y Misión Eucarística Maranatá yo pueda responderle en base a las Escrituras, en especial a la profecía sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y en específico sobre este periodo tan difícil de la Iglesia que está descrito en el Apocalipsis como la gran prostituta, la Babilonia. Entonces, y que para mí, sin lugar a duda, como para muchos que estudiamos las profecías, sabemos que corresponde a esta iglesia sinodal. El Papa Francisco, que espero que en paz descanse, solamente puedo decir que él dejó un legado de mucha confusión, cometió grandes errores y que según los más entendidos, los juristas, se sabe que él está excomulgado en late sentencia. Y alguien que está excomulgado no puede ejercer, no podía haber ejercido el papado que estuvo sosteniendo estos años, desde el año 2013, desde el 13 de marzo del 2013. Recordar que el cónclave aquel estuvo viciado, fue elegido en una tercera votación durante el cónclave y exactamente los bien entendidos y juristas demostraron que hubo vicio. Y fue esto más que nada porque fue el mismo señor Bergoglio quien lo comentó a una periodista que lo dejó por escrito en un libro. Entonces hubo reuniones previas y que una de las razones que hacen inválida la participación en el cónclave es que los que van a participar, o sea, los cardenales no pueden reunirse y esto fue muy sabido porque también lo escribió uno de los cardenales, en este momento no me recuerdo el nombre, pero bueno, es muy conocido el caso de que la mafia de San Galo se reunió y fueron los que prepararon en gran medida todo el proceso para llegar a que fuera Bergoglio nominado como papa. Entonces, partamos que desde ahí ya las cosas no anduvieron bien. Pero más adelante, él empezó con sus cartas apostólicas. Él partió con la Laudato Si, muy enfocado sobre la naturaleza, la parte ecológica. Él en realidad durante todo su pontificado, si es que se le puede llamar, yo no le diría así en todo caso, pero como la mayoría, muchos lo reconocen como papa, lo reconocieron como papa, obviamente el legado de sus cartas apostólicas son desastrosas, porque son todas heréticas, todas tienen situaciones muy conflictivas con la doctrina de la Iglesia. Por lo tanto, él cometió tantas herejías que automáticamente queda él excomulgado, o sea, en lata sentencia, o sea, él no podía haber seguido como tal. Y yo aquí voy a hacer una aclaración respecto al silencio, al pecado de omisión que cometió la jerarquía eclesial en todo el mundo, porque callaron, prefirieron callar. Entonces, esto se llegó a esta situación tan desastrosa, porque yo la verdad, como católica de corazón, le puedo decir, padre, que
profundamente dolida con mi iglesia, porque si yo fui tan practicante de mi fe católica, lo sigo siendo, pero no participando en esta falsa iglesia que le digo es la sinodal impuesta por Bergoglio y compañía. Y eso es lo desastroso, lo triste, lo lamentable, que siendo tantos obispos y cardenales en el mundo, todos callaron. Y los que hablaron fueron eliminados, o sea, silenciados. Yo ahí no voy a entrar a especificar los casos porque muchos son conocidos. Y es lamentable. Yo diría que una de las razones fundamentales que justifican y avisan en el libro del Apocalipsis, que es el libro que yo me voy a referir porque yo me he de alguna manera centrado en todos estos más de 26 años estudiando las escrituras, pero fundamentalmente el sacrificio redentor del Cordero Divino, porque el libro del Apocalipsis se llama el libro de la sangre del Cordero, una definición inspirada por el Señor en una misa muy especial en tiempos de pandemia. Y hasta la única posibilidad que había era verlas de manera virtual, y que creo que es lo más rescatable en cuanto a que lo único bueno de ese periodo fue precisamente la oportunidad de participar en las misas virtuales para las que yo soy lo que a diario realizo. Y no una, yo hago 3 misas mínimos todos los días porque hago una hora antes de dormirme, hago una misa del día siguiente porque ya hay se pueden encontrar. Y después en la madrugada hago otra y después hago otra, o sea, y escucho y reviso homilías. Y yo sigo muy, muy aferrada a mi fe católica, a la verdadera fe católica centrada en el sacrificio del Cordero. Y yo entiendo que Dios de alguna manera me inspiró a hacer todo este trabajo y tener este entendimiento del libro del Apocalipsis, porque en verdad es un libro que uno nunca termina de entender la profundidad de la información extraordinaria que nos deja el eterno Padre Dios con su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, porque nos describe lo que es, las lecturas que tiene el Apocalipsis son varias, pero una de las más importantes para mí, que fue la que destelló este entendimiento, fue el hecho de que los 22 capítulos son a las 22 letras del Aleph Beit, del alfabeto hebreo. Y además, el Salmo 119, que es uno de los que está completa las 22 letras en orden, es un compendio que va permitiendo una comprensión por cada capítulo, porque cada letra es a cada capítulo, y esto es un descubrimiento que yo hago porque una de los amores en mi vida ha sido el estudio y en la lectura de los salmos. Entonces, yo le diría que eso es lo más importante. Este Señor nos dejó un legado de destrucción de nuestra iglesia. O sea, se confirma el Apocalipsis, el capítulo 17 y el capítulo 18, fundamentalmente comprendiendo a este personaje como el falso profeta, porque él, aunque no esté físicamente presente, los amarres que dejó legalizados, porque algo interesante es que todo lo que él hizo con todas las cartas apostólicas estaban todas interconectadas, o sea, una iba justificando a la otra, entonces al final nosotros tenemos que todas las cartas fueron heréticas, y digamos que la primera fue Laudato Si,
en que se centró en toda esta parte de la ecología. O sea, nunca habíamos encontrado que actuó Bergoglio, la persona del que se hizo llamar, eh, con el apoyo de los muchos, como papa. Realmente fue más un líder político que un líder religioso. La parte religiosa, él cometió errores tan grandes como decir que todas las religiones llevan a Dios. Y es conocido el video donde aparecen diferentes representantes de diferentes religiones. O sea, lo que buscó siempre, y lo sigue buscando, es la parte ecuménica, o ecumenismo, pero entendiendo que no importa que cada uno tenga su Dios. Y él fue el que impuso, o sea, esto fue escandaloso, lo de la Pachamama. Entonces, pero hubieron muchos escándalos, la verdad, padre. Y yo le diría que las circunstancias heréticas, o sea, invalidan todas las elecciones que él hizo, las ordenaciones cardinalicias de obispos, de traslados de obispos, porque también los movió, y todo lo que él hizo invalidaba, todo era inválido. Entonces, yo lamento lo que ha sucedido, porque fíjense que es grave, es tan grave, porque yo en mi nada, yo siempre digo, yo soy una laica de a pie, que por amor a la Eucaristía, por eso de que me dio por ir a hacer la adoración eucarística, y que es algo tan maravilloso, porque la verdad que la religión católica tiene su centralidad en la Eucaristía, y entrar a hacer adoración al amado presencial es encontrarse con el amado, es un encuentro de enamorados, Padre. Y a mí eso me trastorna el alma, me trastornó en su periodo en que yo estaba a cargo de la primera capilla en el norte de Chile, que fue algo tan impresionante como llegó el sacerdote que vino a formar la capilla, cómo se contactó conmigo, porque yo andaba esperando que alguna vez pudiéramos tener una capilla. Yo me movía, y como viajaba, me habían invitado a la inauguración de la quinta capilla, entonces era en Santiago. Y fue así que yo contacté al padre Gileman, que tuvo la petición del Santo Padre Juan Pablo II de hacer 1000 capillas, entonces, para toda la parte latina. Y yo digo que realmente fue maravilloso ese periodo, porque en un fin de semana, justamente, él llegó el día 2 de noviembre a formar la capilla. El 2 de noviembre es un día muy especial, porque es el día de los difuntos. Entonces, las benditas almas del purgatorio, en el apostolado de la vida que yo he realizado por años, es precisamente con el auxilio de las benditas almas del purgatorio, que son tan agradecidas, porque si nosotros rezamos por ellas para que salgan del purgatorio, que es un lugar de purificación, porque al cielo no puede entrar nada impuro, entonces se requiere la oración de los laicos para que intercedamos, para que ellos puedan sean liberadas al cielo, y tan agradecidas que terminan siempre todos los días pidiendo por nosotros y nuestros seres queridos. Yo doy testimonio del auxilio extraordinario de las benditas almas del purgatorio, una devoción que yo desconocía en esos tiempos mucho, y como que muchas personas confunden con el asunto de conectarse con los muertos, y no tiene nada que ver. Y yo voy a aprovechar de darles un regalo, porque siento que estos son los tiempos de prepararnos. Hay un libro maravilloso que se llama Léeme o Laméntalo. El título es textual. Ustedes lo pueden encontrar en la red. Dura 1 hora, está en audiolibro. Yo soy muy adicta ahora a los audiolibros por problemas de la visión, que se va agotando con tanta pantalla, con la luz azul, que se perjudica la vista. Entonces, yo decirles que
el legado de este señor es desastroso. Y no puedo dejar de decirles que uno de los signos del fin de los tiempos es precisamente la comunión en la mano, que se impuso con esta situación que todos conocemos y la obligación incluso a recibir esos, esas recomendaciones que se hacían para que las personas no se contagiaran. Y sabemos hoy día que no fueron realmente solución al problema, pero sí se logró imponer la comunión en la mano, que es un signo, y esto está en Apocalipsis 10:10, exactamente cuando el ángel le pide a San Miguel que vaya a pedir el libro abierto, que es precisamente al arcángel San Miguel, y le dice: será dulce en tu boca, pero amargo en el estómago. Entonces, la comunión en la mano es un signo visible del final de los tiempos, porque la Eucaristía, de la manera que se ha ido destruyendo, es precisamente con este ultraje a recibir la comunión en la mano. Eso, la Madre Teresa, de la que yo soy discípula, trabajé con ella y recibí 2 cartas, porque yo digo que en este momento de mi vida he ido como reuniendo todas las experiencias, vidas que he ido teniendo, y una de las mayores es precisamente el encuentro con Santa Madre Teresa de Calcuta, y haber recibido 2 cartas. Y ella me invita a ir allá a Calcuta. ¿Y cuál era la motivación mía? Era formar hogares para las madres que tenían hijos que no tenían cómo cuidarlos, las madres solteras, porque no había apoyo, y yo sabía que ella, todo su trabajo, gran parte de su trabajo tiene mucha conexión con todos los desamparados, y los más desamparados son precisamente los niños por nacer y nacidos, recién nacidos. Y es así que yo le escribo, pero lo extraordinario es que ella me contesta, y la primera de las 2 cartas, ella dice: te encomiendo al Inmaculado Corazón de María. Y me dice: enseña a orar a los niños y a los jóvenes, porque solo la oración hace un corazón limpio, y solo un corazón limpio puede ver a Dios y hacer su voluntad. Esta frase quedó marcada en mi corazón, y ha sido una motivación y un entendimiento hoy más que nunca de la importancia de la defensa de la vida, porque hoy día vivimos en una sociedad tan hedonista que busca placer, y todos casi no quieren tener los hijos. Y los hijos son el regalo más maravilloso que Dios nos ha dado, y cada hijo trae un mensaje profundo a nuestras almas. No es casualidad que un hijo nazca en tal o cual fecha. El día que nace ese hijo lo marca a él, pero también te marca a ti, mamá y papá. Pero la verdad es que ha habido tanta desconexión de la venida de los seres al mundo como un plan de Dios para salvarnos a todos, y eso es lo más maravilloso. Así que yo decirle, Padre, que podría extenderme, pero solamente dejarlo ahí, de que la herencia de este hombre es desastrosa. Y para concluir, para mí una de las herejías más espantosas, o sea, son muchas, cuando el que dijo que el Vía Crucis era el fracaso de Jesucristo. Entonces, pero la que a mí me conmueve hasta la médula es la última, que no es muy difundida, esta que dijo, la afirmó el 8 de abril del 2024, la dignidad infinita. Entonces, que por dignidad infinita no podía el hombre ser condenado en absoluto. Entonces, yo entiendo, dentro de lo que yo he estudiado en la Biblia, en la Sagrada Escritura, y mis estudios que he realizado, que de verdad este hombre es que dejó toda esta celebración maravillosa que hemos tenido recientemente de la resurrección de Jesucristo, que la seguimos celebrando y preparándonos para
el Pentecostés, el nacimiento de la iglesia, él se lo bancó, o sea, lo dejó, lo tiró por la borda. Y eso sería con respecto a su pregunta. Bueno, decirles que en relación al cónclave, para dejar encerrado la temática del cónclave que está tan pronto a iniciarse, y que yo rezo para que ojalá el que está a cargo, el cardenal a cargo del cónclave, acuse recibo de una carta abierta que hizo un estudioso en relación a pedirle que suspenda el cónclave, porque tal como están las condiciones, por lo que yo ya he dicho, en que todas las ordenaciones cardinalicias, que son muchísimas que hizo el que se hizo llamar el Papa, que nunca lo fue, pero porque fue nombrado no canónicamente, y después por las más de, mire, yo ya como en 200 ya dejé de contar la cantidad de herejías, son muchas. Entonces, bueno, yo lo que más lamento es que el silencio de todos los obispos y cardenales. Eso es lo que más siento, porque el pecado de omisión es el que es uno de los que más han cometido en estos tiempos. Y este señor, que salió la carta abierta hace poco, él dice, suplica humildemente, pide al encargado que no pueden participar estos cardenales porque no fueron ordenados bajo la, lo canónicamente establecido. Y bueno, yo ya le digo que obviamente todos esos cardenales ordenados por este señor no deberían participar, porque él no estaba autorizado. Pero se puede imaginar la trascendencia que tiene esto con todas las ordenaciones de los obispos, los traslados que han hecho, que hizo él, y que todo eso, todo lo que se hace en una cum, o sea, las misas en una cum, que se hicieron en una cum, y todas las ordenaciones, que obviamente ahí están ordenadas por el obispo de Roma, entonces, que no era tal, pues. Si ese es el punto. Yo entiendo que si alguien usurpa la silla petrina, como lo dijo la Virgen en la Salette, en el artículo, en el mensaje 28, pero no solamente ella, sino que también se lo dijo la Virgen a los niños en Fátima, también en Akita, también en Garabandal, y en muchas eh, apariciones de la Virgen Santísima, que tenía como objeto siempre alertarnos sobre esta venida de un usurpador de la silla petrina. Yo diría que el no haber tomado en cuenta todo eso es lo que deja a este próximo cónclave tan cercano en una crisis que se tendrá que ser el cisma oficial, porque de cisma estamos en cisma, pero oficialmente se formarían dos bandos, que ya lo sabemos, que son los que siguen la línea WOC que tuvo siempre este personaje que destruyó tanto nuestra iglesia. Yo les digo que yo he sentido que lo más triste ha sido ver cómo iba destruyendo, y que todo el silencio de la jerarquía católica, y ver cuántos sacerdotes sufriendo porque se daban cuenta, avisaban y eran excomulgados. Entonces, y un excomulgado no puede excomulgar a nadie, entonces todos esos sacerdotes siguen, si son fieles a Jesucristo, no están fuera de la iglesia, pero decirle que la cantidad de sacramentos. Entonces yo voy a pasar a lo más importante, que me resulta a mí lo más importante en cuanto a cómo enfrentar tanta confusión y mentiras que hemos tenido en todo este periodo, y que es a nivel global, ¿eh? Todas las áreas de la sociedad están igual. Y yo entiendo hoy, más que ayer, por qué estudié tantos años el Apocalipsis.
porque el Apocalipsis, como se lo decía anteriormente, en una misa del 1 de noviembre del 2021, que son lecturas fijas el Día de Todos los Santos, porque ¿cuál es la misión que tenemos todos los creyentes en la tierra? Nuestra misión es llegar a ser santos y ayudar a otros que se santifiquen. Todos tenemos la misma misión. Entonces, no es que alguien se adjudique que tiene que hacerlo. Es parte del ser creyentes católicos. Ser católico es de una dignidad tan grande porque es la única iglesia, y que son 24, porque hay 23 orientales y una occidental, que es de la que yo estoy hablando. Somos los únicos que celebramos el sacramento de la Eucaristía. Y eso está, la liturgia divina de la Eucaristía está en el libro del Apocalipsis. Por eso Jesús me dice, es el libro de la sangre del Cordero, porque yo le reclamo a mi amado, le digo, pero Señor, ¿cómo es posible que salga que miles de millones han lavado sus vestiduras y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero, si ya en el Apocalipsis, eso sale en Apocalipsis 7 del 9 al 14, si ya la iglesia no está, ya la iglesia hemos sido rescatada, la amada ha sido rescatada por el amado Jesucristo para las bodas del Cordero, porque ese es el premio, la promesa eternal que tenemos la Iglesia Católica. Y es solo para la Iglesia. Y obviamente hay mucha iglesia que no es católica porque ellos no reconocen este gran sacramento de la Eucaristía, que por un milagro de amor sostiene la humanidad y que realizan los sacerdotes, que son humanos, pero lo hacen en persona Christi. Y esto es lo más extraordinario, porque entender esto a mí me ha tomado todos estos años, porque uno generalmente, como con la fe, actúa como por fe, no por entendimiento de las cosas profundas, no. Yo no tenía idea de las 7 fiestas del Eterno, yo no tenía idea del arrebatamiento, porque en la Iglesia Católica jamás nos lo enseñan. Y resulta que San Pablo las dejó en 2 cartas apostólicas, las dejó especificado el arrebatamiento, pero todas las cartas de San Pablo están dirigidas especialmente para la Iglesia. Entonces, en cuanto a que son enfocadas en el Evangelio que Jesucristo le entrega a San Pablo, que era perseguidor de los cristianos. Él era un perseguidor de los cristianos, y ahí camino a Damasco, él iba con cartas para tomar prisioneros a todos los que seguían en la fe, que eran seguidores de Jesucristo. Y bueno, en el libro de Hechos está todo esto bien relatado, la transición que hay de cómo los discípulos, que estaban todos inmersos en todo lo que era el bautismo del agua, que es el que proclamaba San Juan Bautista, y Jesucristo, y por favor, esto anótenlo, en Hechos 1:5 están los 2 bautismos. El bautismo que es para el judío, porque ese es el punto, Padre, que en toda esta historia de la humanidad, de la salvación, jamás se nos ha especificado, porque se ha quitado de pleno todo lo judaico, todo lo judío, y la tradición de nuestra fe católica es esencialmente judía. Entonces, si no entendemos esto, es muy difícil entender que Dios Padre Eterno se ideó desde un inicio. Entonces, yo decirles que esto es lo más extraordinario. Estoy buscando algo que para mí es una forma importante de visualizar por qué el Apocalipsis es el libro de la sangre del Cordero. Porque antiguamente, en el primer pacto, se sacrificaban animalitos, y eran los sacerdotes los que sacrificaban, y con la sangre la esparcían y ofrecían los sacrificios 2 veces al día.
en la mañana y por la tarde, pero los sacrificios eran animales y también ofrendas de incienso. Y eran dos lugares, uno fuera del tabernáculo, de la carpa del encuentro. Ya, mire, aquí tengo, es que tengo muchas imágenes, pero un poco explicarles que el tabernáculo, Jesucristo está ahí, la cruz, la importancia, y el tabernáculo, los siete muebles del tabernáculo están precisamente formando una cruz dentro del... Y esto es importante porque acá abajo, en los pies, este era en la parte de afuera, en el atrio, donde se hacía el sacrificio, el altar del sacrificio, que era de madera de acacia forrada con cobre por dentro y por fuera. Y arriba está el arca de la alianza, porque la idea era que se entraba por la puerta del camino y después se iba desplazando, se entraba por la puerta de la verdad, donde estaba ya cubierto del sol, porque estos dos muebles estaban afuera, este mueble y este otro, que es el de donde se lavaban los sacerdotes las manos, y de esa manera, lavados en el lavacro, que era una fuente de cobre, con espejos, ellos se miraban y arreglaban para entrar dignamente al lugar santísimo, que ya ahí estaban los tres muebles, como la menorá, todos los demás muebles. Mire, todos los dibujos yo de este libro maravilloso que Dios me inspiró a escribir, y voy a explicarlo acá un poco, porque este es un libro, yo hice dibujos porque al final era tanta la información que yo sentía cómo expreso todo lo que voy descubriendo, porque esto usted no lo encuentran, lo que yo estoy hablando, yo lo hablo libremente porque me lo sé de memoria, porque realmente ha sido una experiencia de descubrimiento. Imagínense que aquí, esta es la menorá, porque Jesús representa la luz del mundo, y el pedestal es la cuarta fiesta de Pentecostés. Y es precisamente la cuarta fiesta de Pentecostés a la que nosotros nos estamos acercando. Pero fíjense ustedes que estas tres fiestas y estas otras tres fiestas son la ley, y aquí está la Eucaristía, porque ese es el objetivo. Los mandamientos existen y están dentro de nuestro código genético. Por eso es que el Evangelio de San Pablo dice de que basta con que nosotros creamos en el sacrificio redentor de Jesucristo, que aquí es la cruz. Entonces, porque por su sacrificio nosotros, es todo amor, es Jesucristo. Entonces, esta es la cruz gloriosa con el manto de la resurrección, del manto blanco, y el día de la resurrección. Entonces, esto es lo que permite esto otro, que es la celebración de la Eucaristía. Entonces, esto es lo más grande. Y la tapa de este libro de la sangre del Cordero lo dice todo, pues el sacrificio del Cordero, que lo tenemos acá abajo, el Cristo, y esta es una visión exactamente que tuvo Sor Lucía cuando estaba en adoración. Y es precisamente la Santísima Trinidad sosteniendo Dios Padre, y ahí está la paloma y Jesucristo. Y al lado yo coloqué a San José, porque considero a San José como con un protagonismo tan grande, tan importante y de silencio. Por eso él está ahí, siempre presente, pero él tiene una importancia tan grande porque es el custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Y es para mí esto, porque justamente está enmarcado todo esto, los maderos de la puerta, porque ¿quién es la puerta? Es Jesucristo, que son los maderos de la Santa Cruz. ¿Y dónde se pone la sangre? En los maderos. Y así fue liberado el pueblo de Israel. Miren, el libro, sinceramente yo me admiro de que Dios me haya inspirado a hacerlo tan didáctico, en cuanto a que cualquiera persona, viendo los dibujos, que son muchísimos, porque son realmente muchos, y esto yo me ponía, y este es un dibujo así,
explicando sencillito cómo estaba en el desierto cuando se hacía todo el sacrificio, porque cada vez que un sacerdote celebra una misa, literalmente toda la asamblea y el sacerdote nos trasladamos al santuario, un poco para que vean ustedes cómo era el tabernáculo. Estos son dibujos míos que hice en un momento en que sentí un hambre de mostrar esto, que nunca nos lo enseñan, por lo menos en mi iglesia, en las iglesias católicas no lo enseñan. Entonces yo me puse a dibujar, y a mí me sirvió muchísimo entender que todo el plan de Dios, miren, aquí está otra visión del tabernáculo en el desierto, esos 40 años en que se ve la luz de la Shekinah, porque durante el día los protegía del sol, pero durante la noche los calentaba y están ahí el campamento alrededor del tabernáculo. El tabernáculo era enorme, pero nada del tabernáculo se veía desde afuera. Solo los que entraban a hacer ofrendas de sacrificio para expiar sus pecados, se las entregaban a los sacerdotes, quienes eran los que hacían estas ofrendas diariamente, el tamid, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Una en el atrio, en el patio, o sea, a plena luz del sol, y otra en el altar del incienso. La única luz que había en esa carpa del encuentro era la menorá, que es el candelabro de 7 brazos, que ya se los mostré, que tiene una cantidad de importancia y significados impresionantes. Decirles que esto es maravilloso. Yo tengo todo esto que mismo que les estoy explicando en 3 series que hice este año y que son las únicas que haré. Yo ya no voy a seguir subiendo videos porque llegué a un punto de simplificación de toda esta información con 5 libros de descarga gratuita que ustedes pueden hacerlo, pero yo sinceramente les recomiendo que se vayan a las explicaciones de las 3 series. Estas 3 series son sumamente importantes. Y con esto, Padre, yo me despido de usted y de su comunidad. Agradezco esta invitación y decirles que tengo grabado los 7 Apocalipsis del capítulo 10, porque bastará con leer y entender bien el capítulo 10, que es algo que yo hago todos los días, son 24 minutos, y terminar con el Boikala, que es la esperanza que tenemos la novia de encontrarnos con el amado Jesús próximamente. Dios les bendiga a todos. Amén, aleluya, Maranatá, ven Señor Jesús. Jesús bendice y salva a los niños. Que cada uno rescatemos nuestro propio niño interior. Amén, aleluya.